¿Qué tal, ministro? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días ahí a todo el equipo y a la gente que nos escucha. Bueno, ¿envían esta semana, ministro, este proyecto de reforma tributaria al Parlamento? Sí, tengo entendido que hoy es el envío por parte del ministro de Hacienda. Y esto, digamos, porque se estaba hablando mucho de que le estaban buscando un consenso con los gobernadores. ¿Han llegado a alguna especie de consenso ya con los gobernadores? En realidad, lo que estamos buscando con el diálogo que venimos llevando con las provincias, con las distintas provincias, es que las provincias se sumen al esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para darle alivio fiscal al sector productivo y a la gente, reduciendo también de manera gradual los impuestos distorsivos que están a cargo de los gobiernos subnacionales. Esa es parte de las conversaciones que venimos llevando a cabo y de lo que debería estar incluido en el consenso fiscal que esperemos que podamos firmarlo este jueves. Y básicamente, cuando estamos hablando de reforma tributaria, ¿de qué impuestos o de qué estamos hablando? Porque acá muchos dicen, bueno, hay una gran ganadora que va a ser la provincia de Buenos Aires, las provincias salen empatadas y el gobierno nacional a través de ANSES puede perder. No, pero son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la reforma tributaria y otra cosa es el acuerdo o el pacto fiscal que estamos firmando con los gobernadores, independientemente de que todo tiene impacto de alguna manera en las distintas variables. Pero en la discusión de la reforma tributaria que se presenta hoy en el Congreso, hay algunas cuestiones que por lo menos para mí se destacan, que son el mínimo no imponible en el impuesto al trabajo, es decir, va a haber un mínimo salarial por el cual no se pagan impuestos al trabajo, con lo cual eso va a incentivar el blanqueo, el trabajo formal y la generación de empleo. Me parece que esa es... ¿De cuánto será ese mínimo? ¿Ya está fijado, ministro? Creo que termina siendo 12.000 pesos, no sé en qué periodo exactamente, pero en el corto plazo termina siendo de 12.000 pesos. Abajo de eso no se pagan impuestos al trabajo, arriba de eso se pagan de manera proporcional. Eso también tiene un mayor impacto en economías regionales, sobre todo del norte del país, donde se pagan sueldos más bajos, con lo cual hay muchas producciones que van a estar a partir de este momento exentas del impuesto al trabajo, y eso va a generar un incentivo enorme al blanqueo laboral, ¿no? Con todo lo que eso implica para los derechos de los trabajadores. Me parece que eso es, por lo menos para mí, lo que tiene mayor impacto. Y después, bueno, todo lo que se fue escuchando, ¿no? La renta financiera que va a empezar a tributar, y otras cuestiones que hacen a ir bajando el peso de los impuestos distorsivos en el total de la economía. Y lo mismo, como decimos, estamos pidiéndole a las provincias que hagan con ingresos brutos, que es uno de los impuestos más distorsivos también que existen hoy por hoy. Y en cuanto a lo otro, lo que usted está también ahí piloteando mucho, que es la reforma fiscal con las provincias, esto que yo le decía, ¿no? Lo que le han prometido más a la provincia de Buenos Aires, que viene reclamando históricamente, las provincias aceptan, pierde la nación. ¿Esto cómo lo van a ir cerrando? Estamos negociándolo, ¿Va a haber una nueva reunión esta semana? Un consenso con los gobernadores. Vamos a tener a partir de hoy muchas reuniones. La idea es dejar atrás esta incertidumbre que genera el reclamo en la Corte Suprema de Justicia de María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano Bonaerense. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires desde hace 10 años es la provincia que menos plata recibe del Fondo del Conurbano Bonaerense, lo cual por lo menos es paradójico, ¿no? Y claramente demuestra que algo mal se viene haciendo, y llama la atención que otros gobernadores de la provincia de Buenos Aires no hayan puesto este tema arriba de la mesa. Hoy está, esto genera mucha incertidumbre en el resto de las provincias, y estamos intentando, a partir de la firma de este consenso fiscal o pacto fiscal, solucionar este tema y que la provincia de Buenos Aires reciba esos fondos que debe recibir por derecho, y como estamos haciendo con el resto de las provincias, también con la devolución del 15%. Queremos dejar atrás y empezar a solucionar problemas que llevan demasiado tiempo,
Gustavo, en términos de conflictos entre nación y provincias, pero como entendemos también. No, y está bueno, acá hay una cuestión que a mí me gusta mucho a veces destacar de la política, cuando se negocia entre todos los sectores, porque a ver, es obvio que la provincia de Buenos Aires de hace muchos años que viene perdiendo, creo que se le rebajó en el 83 y después nunca más recuperó, es así, ¿no? Se le rebajó... en la ley de coparticipación del 88, ahí, la 23.548, claro. Ahí fue de las más perjudicadas. Esta situación se intentó corregir en parte. Con el Fondo del Conurbano. Con el Fondo del Conurbano, pero después, como se le puso una suma fija, era el 10%. Se diluyó. Se fue diluyendo y lo que iba por encima de esa suma fija iba al resto de la provincia, por eso... Digo, estaban los reclamos ante la justicia. Yo siempre soy muy crítico cuando la política se mete en la justicia, cuando los dirigentes políticos dejan todo en manos de los jueces y no hay negociación política, no hay diálogos políticos, no hay acuerdos. Coincidimos. Yo creo que eso no le hace bien tampoco al federalismo, a los vínculos entre los que tenemos responsabilidades del gobierno nacional, provincial y municipal, y tenemos que empezar a corregir. Hay un montón además de juicios cruzados, deudas cruzadas, que también en este pacto fiscal estamos tratando de hacer una suerte de borrón y cuenta nueva y sacar la judicialización de estos Por eso digo, estas cuestiones, con estos problemas que ha generado la política y que tiene que resolver. Y tiene que resolver la política, no los jueces. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en la Argentina esperando que los jueces definan las decisiones que tienen que resolver los políticos? ¿No? ¿Y cómo va encontrando el ánimo, digo, de los gobernadores para este acuerdo fiscal? Yo creo que estamos bien porque estamos escuchando también las cuestiones particulares. A veces este es un país muy heterogéneo, con realidades muy diversas. Y en estas conversaciones y en esta búsqueda de consenso también hay que escuchar las particularidades regionales o provinciales. La verdad que nos estamos haciendo eco de esos temas puntuales, específicos, y eso creo que es bueno también para fomentar este diálogo y que va a servir para en definitiva llegar al consenso que necesitamos. Rogelio, te saluda Darío Gaño. ¿Van a revisar este aumento en el impuesto a las bebidas azucaradas? Mira, nosotros estamos presentando hoy una propuesta de reforma tributaria que tiene, entre otras cosas, como hacen todos los países del mundo, la intención de tomar en cuenta muchos aspectos, entre otros la salud. Vos sabés que la política tributaria no solo sirve para recaudar, sirve también para, de alguna manera, ir en línea con algunas cuestiones que se necesitan para cuidar el medio ambiente o para cuidar la salud. El alcohol, las bebidas azucaradas, sobre todo estas últimas, generan un problema que hoy es un drama en la Argentina y en todos los países del mundo, que es la obesidad, y sobre todo la obesidad infantil. Entonces la política tributaria también sirve para intentar por lo menos corregir en alguna medida este problema. Entonces también hay que entender que la reforma tributaria, esta es una de las reformas tributarias más ambiciosas, si se quiere, que tuvimos en la Argentina, no solo tiene que tener un costado, un interés desde el punto de vista recaudatorio, como es en este caso, de bajar impuestos distorsivos que afectan a la producción, a la generación de empleo, sino también intentar corregir distorsiones, externalidades negativas, se le llama en la economía, que producen el consumo de algunos productos, por ejemplo, el exceso de azúcar o el exceso de alcohol, y eso también está contemplado en esta reforma. Ahora, Coca-Cola protestó fuerte. Dice que va a suspender inversiones en la Argentina si esto se llega a concretar. Y dice que puede haber hasta 5.000 despidos directos e indirectos. Bueno, vamos a ver. No, en general, cuando uno hace este tipo de reformas, afecta intereses, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que preocupar es en el interés general, en el interés de todos los argentinos, más allá de algunos intereses particulares, sectoriales, o de algún sector específico de alguna empresa. Tenemos que ir por el bien común, y eso es lo que entendemos, hicimos con esta propuesta, pero independientemente de esto, hoy se presenta en el Congreso y ahí se va a discutir en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Va a haber muchas discusiones también y debates, y como siempre hemos planteado, Gustavo, nosotros no mandamos las leyes a libro cerrado, las mandamos porque entendemos que son el mejor proyecto posible del Poder Ejecutivo, pero perfectamente entendemos que eso puede ser mejorable
con el aporte de aquellos que no forman parte de nuestra fuerza política. Dos o tres preguntas sobre la actualidad y también sobre política, ministro. Marcos Peña, por ejemplo, el fin de semana en un reportaje que dio al diario Perfil, decía: hemos podido demostrar que se puede gobernar sin el peronismo. Usted es el ministro político, le toca ahí negociar justamente lo que hablábamos con... ¿Ustedes quieren, el gobierno quiere un peronismo domesticado, un peronismo fuera, o hay que volver a fortalecer los partidos políticos en la Argentina para tener mejor calidad de democracia? Claro, son varias cosas, ¿no? Primero, nosotros somos conscientes, somos de la idea de que hay que favorecer un proyecto, un proceso de fortalecimiento de los partidos políticos en la Argentina, sin duda. Eso va a mejorar la democracia en nuestro país. Lo que sí ha quedado claro, o por lo menos está quedando claro, es que hay alternativas que generan gobernabilidad, que no son exclusivas desde el justicialismo. Y eso me parece que es importante para la política argentina, porque favorece la alternancia en el poder, que también es clave para mejorar nuestra vida democrática. Nosotros, en términos estrictamente del peronismo, incluimos dentro de Cambiemos a muchos dirigentes del justicialismo. En consecuencia, creo que es el peronismo el que tiene que definir qué rol quiere jugar, ¿no? O cómo van a hacer para, de alguna manera, pasar esta transición y generar una alternativa democrática, republicana, que es lo que necesita la Argentina. La Argentina necesita que haya una oposición responsable, republicana, democrática, porque, como dije antes, la alternancia en el poder es parte fundamental de los procesos democráticos. ¿Las PASO van a seguir existiendo o hay en algún momento ustedes tenían algún proyecto de eliminarla o esto se había hablado? No, yo creo que hay que discutir todo, creo que necesitamos volver a poner sobre la mesa el proyecto de reforma política, y hay que discutir todo. ¿Y ahí vuelven con la idea del voto electrónico? Hay que incluir cambios en las PASO. Por supuesto, también estamos presentando proyectos para transparentar el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas políticas. Creo que eso es muy importante. Una parte significativa de la corrupción pasó por ahí, además, por supuesto, de la obra pública, y eso hay que transparentarlo, hay que mejorar esos procesos y los mecanismos de control sobre las campañas políticas. Y también, por supuesto, vamos a insistir en mejorar, en modernizar el proceso electoral. Y espero que lo podamos discutir. El año pasado tuvimos media sanción de diputados y después el Senado impidió siquiera que este tema se debatiera. Así que esperemos que ahora, con una nueva composición del Senado, podamos volver a discutir esto de cara a la sociedad. ¿Cómo hacemos para mejorar todos los procesos que hacen a nuestro sistema democrático? Frigerio, mañana se conoce dato de inflación, algunos estiman que puede llegar a estar otra vez cerca del 2%, y aparte hoy se empieza a debatir el tema tarifas. ¿En qué lugar quedó para el gobierno la discusión por inflación, sobre todo teniendo en cuenta que vienen nuevos aumentos? Bueno, la inflación es uno de los temas más importantes que tenemos como desafío de este gobierno, lo hemos dicho desde el primer momento. La inflación, además de ser el peor impuesto para los sectores más vulnerables, los que tienen menos mecanismos de protección, es una traba para los procesos de inversión y de generación de empleo, así que vamos a seguir trabajando para que esto con el tiempo sea parte del pasado. Hemos comprometido a terminar nuestro mandato con una inflación de un dígito en línea con la que tienen los demás países de la región, o la mayoría de los países de la región, y vamos a seguir trabajando todos los días para que la inflación baje. Este año la inflación va a ser cerca de la mitad de lo que fue el año pasado, y el año que viene tiene que ser mucho más baja que la de este año. Estamos haciendo las políticas que hacen todos los países del mundo que no tienen inflación para que esto pueda ocurrir. Bueno, muy bien, ministro, le agradezco, va a ser una semana intensa, así que bueno, vamos a seguir analizando todo lo que pase, sobre todo como indicaba en el Congreso de la Nación, donde ahora se deberá dar el verdadero debate de fondo sobre todos estos proyectos. Le agradezco esta charla, como siempre. Gracias. Un abrazo, gracias, que tenga buen día.